Compartir con ustedes esta introducción a una nueva serie simultánea que se llama Agenda Internacional, y quiero compartir en el libro la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1 a partir del versículo 18. Aleluya, 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 aleluya. Hoy Agenda Internacional. En el nombre de Cristo Jesús leemos hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles delante de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando detestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pueden sentarse. Agenda Internacional hoy. Aleluya. Aleluya. En esta casa tenemos la Escritura como palabra de Dios y revelación. Y creemos a la palabra. Y lo que dice la palabra lo creemos porque Dios así lo establece. Y damos honor a Dios por habernos dado la palabra. ¿De qué trata Agenda Internacional? Para hablar de Agenda Internacional tenemos que hablar de una institución que después de la Segunda Guerra Mundial fue creada con el propósito, vino a sustituir la Liga de las Naciones, con el propósito de que los países tengan convenios, tengan acuerdos y respeten leyes y normas internacionales. Hablamos de las Naciones Unidas. El mundo de hoy no es solo gobernado por los países, por los gobiernos locales, sino que es gobernado por Estados Unidos mediante las Naciones Unidas, que los presiona y traza las pautas y la agenda que debe llevar al mundo. Y el día de hoy la agenda internacional es trazada por la Organización de Naciones Unidas. Y ellos son los que determinan por medio de presión en los países lo que sigue. Y aquellos países que no hacen lo que esa agenda tiene, lo presionan.
Aleluya. Ahora, ¿cuál es el propósito de la agenda internacional hoy? ¿Por qué esa agenda? Eso es lo que usted tiene que saber. Se supone que la agenda internacional que está trazando las Naciones Unidas debe abrir los ojos de aquella gente que ha creído en Cristo. Algo se está moviendo, algo se está cocinando, porque nunca antes se había negado la palabra, nunca antes se habían creado leyes que sean contrarias a Dios, como en este tiempo. Algo se trae. Si se aproxima algo extraordinario que desde el cielo va a ocurrir como señal establecido en la Escritura, entonces el mundo tiene que estar preparado para ese acontecimiento. La agenda internacional es una agenda trazada para atraer como gobierno del mundo a lo que la Escritura le llama la bestia o gobierno del anticristo. Esa agenda tiene que estar alineada con el infierno, porque hay un momento donde el Señor le entregará el gobierno del mundo, permitirá que el gobierno del mundo esté en manos de Satanás por medio del anticristo. Y la iglesia será arrebatada. El anticristo no gobernará la iglesia, porque ningún padre deja a sus hijos con su enemigo. Y si lo deja, no lo ama. Y la Sagrada Escritura establece bien claro que va a haber un arrebatamiento. Y si la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces no hay arrebatamiento. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no sea perseguida. La iglesia ha sido perseguida durante toda la vida, desde que existe como iglesia. Lea la Biblia. Desde la iglesia primitiva hasta hoy ha sido perseguida. Perseguida en diferentes países y lugares específicos. Hoy todavía se persigue en China. En Cuba ya bajaron la guardia. Ya se permite entregar Biblia a la gente. Recientemente. Pero todavía en Rusia hay restricción, aunque no tanto como antes. Y hay un mensaje justamente interesante que da el gobierno ruso al presidente norteamericano por haber aceptado la homosexualidad en todos los estados. Lo llama la atención y le dice que negaron a Dios, que siendo cristianos habían negado a Dios y que ahora decidieron servir al infierno. Aquellos que no aceptaban la palabra y que eran contrarios a la palabra, ahora llaman la atención a aquellos que pasaron a una época postcristiana. La Escritura lo establece. Conocieron a Dios, pero no quisieron honrarlo. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, no quiere honrar, que conoce a Dios, pero no lo honra. Y entonces cuando se apartan de Dios, viene sobre ellos el espíritu infernal que lo corrompe, que lo daña. Bendigo el nombre de Jesús. La agenda internacional que tiene las Naciones Unidas está dirigida a la familia. Es preparar a la familia del futuro. Una familia corrompida, sin principios, para que pueda aceptar los nuevos desafíos. Y por eso la agenda abortista, por eso la agenda de homosexualidad. Es contra tu familia, es contra mi familia, es contra la familia, esa agenda. Hay un propósito de diseñar la familia del futuro. Una familia que no tema a Dios, que no tenga principio. Y que cuando venga el gobierno del anticristo pueda aceptarlo. La Escritura describe a ese señor que va a gobernar por intrusiones infernales, que va a gobernar el mundo, como una persona que niega a Dios. Y esto trae consigo lo que se conoce ahora dentro de la agenda internacional. Ahí está el punto de lo que es el ecumenismo, que es la idea de unir a las religiones. Como yo no soy religioso ni pertenezco a ninguna religión, yo no entro ahí. Yo sirvo a Cristo. Y Cristo no es religión. Aleluya. Aleluya. Pero los religiosos usted lo verá juntos. Los evangélicos con los católicos. Religiosos evangélicos con católicos religiosos llegarán a acuerdos. Y esto es estratégico para atraer entonces que existe en la agenda internacional de que todos los países del mundo estén alineados y que todas las religiones del mundo por igual, que exista una sola religión. Eso también viene, eso es estratégico, tarde o temprano, como parte del engranaje para que el anticristo pueda gobernar el mundo, entonces viene ahí. Por eso es que usted ve que hay unos cristianos que fueron a cantar al Vaticano, es por eso, es parte de la agenda. Y hay mucha gente que se está alineando con el Vaticano. Es parte de eso. Aleluya.
Porque el anticristo cuando venga no puede conseguir muchas religiones, tiene que conseguir una sola. Para que esa religión sea presidida por una persona que describe Apocalipsis 13, se llama el falso profeta, que es el que va a presidir la religión. Y él no puede presidir religiones, él va a presidir una religión. De manera que la agenda internacional que maneja la Organización de Naciones Unidas está alineada a lo que viene en el futuro. Crear la familia del futuro, crear la religión del futuro. Las naciones, si usted observa desde las aduanas, todo es un diseño para que el anticristo cuando entre a gobernar pueda establecerse. Bendigo el nombre de Jesús. Por eso en la agenda internacional, la mirada está puesta en los libros de textos y está puesta en la educación. No olvide de eso. La educación sexual, ¿por qué? Porque una de las estrategias del infierno es crear una sociedad sin moral y sin principios, de sexo libre. Eso es estratégico, que la gente esté depravada. Y por eso quieren enseñar a los niños, y ya vienen en los textos, lo que se están diseñando, que ellos pueden elegir entre ser hombre o ser mujer. Ellos lo deciden, y estoy hablando de los varones, igual de las hembras, ellos deciden. No es su creación, sino la decisión. Y lo van a enseñar a eso, justamente, para que puedan tolerar con facilidad la homosexualidad, que ellos deciden. Y bien pueden tener experiencia en ambos casos. Le van a enseñar a los niños con el propósito de trastornar la familia y desestabilizar la sociedad. Y ya sabemos, lo que manejan estadísticas científicas y trabajan con personas lo saben, que la mayoría de los homosexuales fueron abusados cuando pequeños y que tuvieron una experiencia abusiva y que eso les generó en esa conducta. De manera que lo que están creando es una sociedad monstruosa que niega los principios de Dios. Y hay una iglesia que se duerme y que se manotean unos con otros y no ven el cielo y no ven lo que se está cocinando en el cielo, ni lo que en el mundo agresivamente está atacando. Una iglesia distraída con cosas materiales y una iglesia envidiosa del progreso de otras personas y no piensan y no miran a Cristo. Es tiempo de que la iglesia sea lo que Cristo diseñó. Por eso en el Apocalipsis la Escritura dice: el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo, dele a la inmundicia todavía. Aleluya. Estamos en un tiempo donde usted tiene que estar claro de quién usted es y para qué Dios lo llamó. A sus hijos le van a enseñar muy pronto. En algunos países ya se está intentando, y en Puerto Rico hay un lío por eso, que es una sociedad mucho más conservadora. Le van a enseñar cosas que son antibíblicas, que son antiprincipios y que es contrario a lo que usted sabe, a lo que usted conoce, a lo que usted quiere. Bendito es el nombre del Señor, porque el infierno está tomando el control de los países y de los gobiernos del mundo. Y se lo expliqué claro en una predicación del mundo espiritual, cuando le hablaba acerca de los espíritus, cuál es la función de cada uno de ellos. Que el trabajo de los principados es corromper a la gente que tiene el poder, que gobierna, para que hagan leyes contrarias a lo que establece la Escritura. Y por eso tenemos que saber orar en nuestro país, por nuestra nación y por la gente que nos gobierna, y cubrir al gobierno cada día, para que esos espíritus no lo controlen, y para que no se infiltren en el gabinete gente enemigo de Dios y de la fe, para que no entren en el Congreso y vayan a la justicia gente enemigo de Dios, que oremos, que intercedamos. Ese es nuestro trabajo como creyentes. No que estemos todo el tiempo mirándonos unos a otros para ver el color o quién está mejor vestido, si quién es más elegante. Eso se lo inventó el infierno para distraernos, para que no fijemos la mirada en Cristo Jesús, sino que siempre tengamos un tema que no sea Dios. Es tiempo de entender el propósito de Dios para con la iglesia. La iglesia fue creada para que establezca el nombre de Dios, el reino de Dios en la tierra. No para que nos las pasemos peleándonos por ofrendas y pidiendo ofrendas. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios, como todo reino, se establece con violencia. Con violencia, pero no a la gente, sino al infierno.
Y la primera violencia que tenemos que hacer es dentro de nosotros. Desalojar de nosotros todo espíritu contrario al de Cristo que se ha establecido. Sacarlo con violencia de nosotros. Para que abandone nuestro ser que le pertenece a Cristo. Y entrar en la dinámica del cielo. De servir a Dios de corazón. Y rendir nuestro ser y nuestras debilidades a Él. Para que su gloria se manifieste en nosotros. Tus hijos serán atacados, pero no solamente por medio del libro de texto, sino por medio de las redes sociales, que en este tiempo es un diseño para atrapar, y así se llama, redes, que socialmente está atrapando. Tus hijos van a ser atrapados por ahí. Los modelos que se están creando de la sociedad del futuro, tus hijos tienen que estar bien formados, tienes que enfocarte ahora en tus hijos y en tu familia. Tienes que estar dejando de mirar lo que no tienes que mirar y entretenerte con lo que no tienes que entretenerte. Y dedicar tiempo a formar a tus hijos para que nadie lo mueva, a trazar el camino como establece la Escritura. Que traza el camino del niño y que nunca más se apartará de ese camino que tú le trazas. Pero el principal camino es que ellos ven en nosotros, no es el que queremos trazarle, sino el que nosotros llevamos. Y muchos hemos elegido el camino del derrotero, no el camino que Cristo que lleva salvación. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que ve en camino de muerte. No solamente él, sino que su familia lo lleva ahí. Porque no quiere vivir bajo principio. Porque no se atreve a hacer lo que tiene que hacer por su familia. A vivir bajo pacto en el matrimonio. A vivir de acuerdo a lo que la Escritura establece. Porque tenemos que dar cuenta de todas las cosas que el Señor nos entrega. Un día tenemos que darle cuenta a Él. Por eso las leyes de los países del mundo están alineadas en términos general. Para que se cree un gobierno único en el mundo. Donde no utilizará el dinero. El dinero líquido hablo. Porque sí, el dinero va a existir, pero no va a correr en la calle. De acuerdo a la Sagrada Escritura, no se utilizará el dinero de la manera que se utiliza hoy. Y ya ustedes ven los avances científicos, por dónde anda la cosa. Con un chip será suficiente para que la gente no maneje dinero, sino que se le debite de su cuenta por medio de ese chip, pueda comprar o vender. Eso lo establece la Escritura en Apocalipsis 13. Se está alineando todo para llegar ahí. Con un propósito, una familia desestabilizada conforme a los diseños del futuro, que no se va a oponer al gobierno del anticristo, que la Sagrada Escritura dice que será homosexual. Aleluya. Yo voy a dar el texto ahorita para que esté tranquilo y no se vaya a asombrar de eso, que yo le he hablado de esto antes. Es una línea que viene del infierno. No es nada más que 9 jueces se reúnen en Estados Unidos para aprobar un asunto. No es solamente eso. No es que ya las Naciones Unidas va a comenzar a presionar a los países que no se abren a lo que en Estados Unidos se ha aprobado. No solamente eso, es más que eso. Aleluya. Aleluya. Todo esto es un diseño infernal, pero la Escritura nos habla de esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios le está diciendo bien claro al pueblo de Israel, le está llamando la atención, y hay un texto clave aquí. Dios se apartó. Observe, se apartó. Cuando Dios se aparta de usted, Satanás lo gobierna. Y entonces lo que sigue en su vida es desastre. No deje que Dios se aparte de usted. Dios nunca abandona a la gente abandona a Dios. La Escritura dice que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Y un dato interesante, si Dios no hubiera tenido cuidado de nosotros, ninguno de nosotros fuéramos creyentes, porque antes de venir a Él nos hubiéramos muerto.
pero nos guardó, porque Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Lo negamos. Dice, Dios se apartó. Cuando Dios se aparta, el enemigo viene, gobierna y desestabiliza. Si Cristo no te gobierna, entonces ¿quién te gobierna? Si Cristo no es tu Señor, ¿quién es tu Señor? Dice, los entregó. Al apartarse Dios de ellos, entonces tomado por el enemigo, y comenzaron, en vez de dar culto a Dios, en vez de rendir sus vidas a Dios, comenzaron a hacerlo a lo que Dios creó, al ejército del cielo. Adoraron querubines, ángeles, adoraron serafines, adoraron todo aquello que estaba establecido en la palabra que no adoraran sino al Dios verdadero. Hoy la gente hace lo mismo, adora de todo. Dejan de adorar a Dios por tener una lámina, un cuadro en su casa. Y hay gente que no lo tienen en su casa, pero tienen a alguien que sustituye a Dios en su corazón. Y es lo que se llama ídolos del corazón, que no están visibles, pero están dentro de ellos. Han sustituido a Dios en sus vidas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, estoy en Romanos, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el propósito de la agenda internacional? Si usted observa, los judíos también, que juegan un papel importante en los acontecimientos escatológicos, ellos están, aunque no se han vuelto a Dios totalmente, pero ya ellos están diseñando lo que es el templo. Porque antes que el anticristo venga a gobernar, el templo tiene que estar hecho para que desde ese lugar intente doblegar a los judíos y al mundo, e intente gobernar al mundo desde ese templo. Sabemos que la Escritura establece que ellos van a hacer un acuerdo, pero un acuerdo que luego se va a romper. Porque en un principio van a hacer acuerdos, luego ellos se van a dar cuenta que ese no era el Mesías que estaban esperando. Porque los judíos están esperando al que nosotros recibimos como Salvador. Ellos están esperando que venga de nuevo. Nosotros lo estamos esperando que venga a rescatarnos. Ellos están esperando que venga a la tierra a vivir con ellos. Y ya vino y no le hicieron caso. Y van a pensar que el anticristo es ese Mesías. Y se están preparando para recibir a ese Mesías, que no es el de nosotros. Porque el de nosotros vino ya y se entregó en la cruz del Calvario y nos alcanzó. Por su sacrificio somos salvos. Y la Escritura dice que va un ángel a tocar una trompeta para que el Espíritu Santo nos levante y lo recibamos en las nubes y entremos a las bodas del Cordero. Es diferente al de ellos, para que no se confunda. El que ellos están esperando es similar al que ya vino, no el que nosotros esperamos. Pero va a venir para ellos cuando venga con la iglesia a establecer su gobierno en la tierra. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo lo que es pecado provoca la ira de Dios. Así que sácate de la cabeza que en tu condición de pecado Dios te va a bendecir. Toda condición de pecado provoca en nosotros la ira de Dios. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Él tiene misericordia de nosotros, y la misericordia se manifiesta cuando Dios nos ve viviendo en nuestra miseria y nuestra condición pecaminosa, se acerca a nosotros, nos llama. Muchas veces no le hacemos caso, pero Él quiere que vengamos a Él para nosotros ser transformados. Pero toda impiedad provoca la ira de Dios. Y el Señor, para alcanzarnos, tiene la misericordia, que es una de las manifestaciones del amor de Dios. Gracia, misericordia y paciencia. Así se manifiesta el amor de Dios, el ágape. Por su misericordia nos alcanza. Su misericordia nos da la oportunidad que vengamos al arrepentimiento. Pero toda condición de impiedad e injusticia provoca la ira de Dios. Dios se levanta contra todo eso. Y que hoy se legisle en el mundo y se establezca a la fuerza
antiprincipio y contra revelación de Dios. Eso significa que están imponiendo lo que Dios ha dicho que es maldad, y lo que acarrea la impiedad es la ira de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando alguien está provocando la ira de Dios? Que debe pedirle al Señor que tenga misericordia. No es decirle, castígalo, Señor. No. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Así debe orar el creyente. Porque ha provocado la ira de Dios. Toda impiedad provoca la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que en vez de enseñar la verdad que ha sido establecida en la Escritura, enseñan la mentira. Provoca la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que Dios es, se ha hecho visible. Y lo más interesante es que mucha gente que toma decisiones de esa naturaleza y que vota contra principios, conoce la palabra de Dios. Porque el presidente de los Estados Unidos cantó una canción en una iglesia después que salió de celebrar la aprobación de la Suprema Corte. Sabe quién es Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Y así hay mucha gente en las iglesias, saben quién es Dios, saben que están provocando la ira de Dios, pero no quieren someterse, no quieren arrepentirse, quieren una vida ligera y liviana. Hay que atreverse, hay que producir un rompimiento, y todo rompimiento debe ser violento, un rompimiento violento con el infierno para poder agradar a Dios. Porque no podemos congraciarnos. Y nunca la luz es tan opaca, sino cuando coquetea con las tinieblas. Todo el que le hace ojo bonito al infierno se vuelve opaca la luz que hay en él. No hay que coquetear. Todo lo que Dios es, su deidad, su esencia, se hace manifiesto de la creación del mundo. Y han sido extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La gente no tiene excusa para legislar contra Dios, para negarse a Dios, para vivir contra principios, no tiene excusa. Dios lo creó al ser humano con una conciencia que fue activada en el pecado de Adán y Eva, y a partir de Adán y Eva y el pecado original, todos nosotros se ha activado la conciencia que nos dice lo que es correcto. Los creyentes en Cristo Jesús tienen la conciencia y tienen el Espíritu Santo. La Escritura dice, no contristen el Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hay gente que lo entristecen. No solo endurecen su conciencia, que se petrifica, que les remuerde y siguen haciendo lo incorrecto, aún con remordimiento, sino que también entristecen el Espíritu Santo que recibieron cuando recibieron a Cristo como Salvador, y que debe estar en nosotros para el día del arrebatamiento. Lo entristecen. Dice, no hay excusa para hacer las cosas incorrectas, porque Dios se ha hecho manifiesto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sabiendo quién es Dios, lo que dice la revelación escrita, se negaron a obedecer a Dios. Por eso la agenda internacional es contra Dios, es contra la familia, porque se negaron a obedecer a Dios. Y el que no quiere que sus hijos se embarren con lo que hay en el mundo, que le ande rápido. Y yo no estoy aquí para que tengan pánico ni para que lloren, sino para que sean inteligentes y se dejen usar por el Espíritu de Dios para dedicarse a su familia, cumplir compromiso con su familia y guardar a sus hijos de toda influencia. Eso es lo que yo estoy diciendo. La iglesia no creamos pánico. En la iglesia lo que hacemos es pacto con nuestra familia, en este caso, para enseñarle la palabra y vigilarlo a ellos de que el enemigo no lo arrope, no lo dañe. Ese es nuestro compromiso.
Y aquellos que se han olvidado de sus hijos, es un desafío en este tiempo. Si sirves a Dios y no enseñas a tu familia de lo que viene en el futuro, entonces no lo amas, no amas a tus hijos, y entonces no sirves a Dios. Eres un religioso que está en la iglesia perdiendo el tiempo. Necesito enfocarte en lo que la Escritura establece. Y este es el tiempo. El que es santo, santifíquese todavía. Hay tiempo todavía. Y hay arrepentimiento para aquellos que todavía no han visto la luz de Cristo, no le ha nacido en el rostro. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le dieron la gloria, no le dieron el honor, no adoraron a Dios. Aunque algunos en la iglesia lo dicen de boca, pero sus corazones no le pertenecen a Cristo. Porque hacen malos negocios, son tramposos. No le pertenece su corazón a Cristo todavía. Reciben soborno y hacen fortunas incorrectas. Su corazón no le pertenece a Dios, aunque glorifiquen a Dios de boca. Ni le dieron gracias. No agradecieron a Dios por lo que ha hecho con ellos, por haberle dado la vida, por haberlos guardado, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La ciencia ha vuelto loco al hombre, ha vuelto loco a la mujer en el mundo. Se han creído la gran cosa la gente y han desafiado a Dios y lo han provocado. Allá ellos con Dios. Mientras tanto, tú enfócate en tu familia y ya no prediques tanto hacia afuera, comienza hacia adentro, para que algo pase adentro que se refleje hacia afuera. ¿Para qué querer ser líder de la iglesia si no eres líder de tu familia? ¿Para qué? ¿Para qué querer predicar en la iglesia si no puedes predicar en tu casa? ¿Para qué? Tienes que estar sano para poder sanar a otro. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, no honraron a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Se cerró su corazón. Es el área que la Escritura le llama intelecto. Tienen el intelecto entenebrecido. Los demonios le han tomado el intelecto y no pueden entender la revelación de Dios y no se humillan. Se requiere una iglesia en este tiempo que se humille delante de Dios y que llore en su presencia, que su intelecto sea libre, que entienda la revelación y los cambios que el Espíritu Santo trae, para ser revolucionados nosotros y estar en capacidad de bendecir al mundo que languidece, porque la ciencia lo ha vuelto loco, porque el conocimiento y el poder lo han vuelto loco, porque las riquezas lo han corrompido. Se requiere de una iglesia que se atreva, que glorifique a Dios de corazón, que su espíritu sea regenerado, que su mentalidad sea transformada, que sus emociones sean sanadas, que su intelecto sea libre, para que entiendan la revelación del cielo. Su corazón fue entenebrecido. Hay mucha gente ciego en las iglesias, porque los demonios lo tienen ciego. No abren el intelecto, porque no se rinden al Espíritu Santo para ser libre y entender la verdad y vivir para Dios. Y juegan al evangelio y a la religión, profesando ser sabios se hicieron necios. Y el mundo entero ha caído en necedad hoy. Se creyeron la gran cosa, se creyeron sabios, se creyeron inteligentes. Tienen los medios y el poder a favor de ellos. Y hoy han corrompido las naciones. Y siguen trayendo leyes contra familia y contra principios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy legislan para quitar
en un estado, una réplica de los 10 mandamientos. Y no duden ustedes que después pongan una imagen en ese lugar donde quieren quitar la imagen de los 10 mandamientos, la réplica de los 10 mandamientos, porque es contra Dios. Se han rebelado contra los principios, no quieren a Dios en su familia, no quieren a Dios en su casa, no quieren a Dios en su nación, no quieren a Dios en las universidades, no lo quieren en las escuelas, están sacando a Dios. Y quieren dañar la familia de los otros y quieren imponerle corrupción. Bendigo el nombre de Jesús. Y usted se recordará de esta prédica cuando el hijo suyo esté en la escuela y tenga 2 papás o 2 mamás. Y el compañero de clase de él o de ella no tenga papá y mamá como establece la Escritura, sino que tenga 2 hombres como padre o 2 mujeres como padre y madre. Él tiene que cogerle adelante para educar a sus hijos, para que cuando eso ocurra ellos estén preparados. No para que sean homofóbicos, sino para que entiendan que el pecado provoca la ira de Dios. Y que la gente necesita a Cristo y que tienen que hablarle de Cristo. Y no aceptar ese modelo como válido, porque no lo es. La agenda internacional se prepara para lo que viene. De esa misma manera la iglesia debe acelerarse para lo que viene. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus cuerpos por medio de perversidades sexuales, de trastorno. De que el Señor nos ha librado en el sacrificio en la cruz del Calvario. Y de que tenemos que vigilar a nuestros hijos para que no caigan en la tentación de la pornografía. Como internet está minado. Para que no sean dañados por los enemigos del reino de Dios o los enemigos de la fe. Que corrompen nuestros hijos presentándole imagen para que se quede ahí en ellos grabada y no puedan deshacerse, sino que tengan que tener deseo de volver a tocarla y a verla. Y ahora con todas las facilidades de la ciencia, los celulares inteligentes, las tablets, se meten en medio mundo y ni cuenta nos damos. Porque son corrompidos por otros que deshonraron sus propios cuerpos y quieren deshonrar, que nosotros también deshonremos a Dios en nuestros cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dios es bendito por los siglos de los siglos. Honramos a Cristo y damos gloria a su nombre. Pero el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de eso se trata la homosexualidad. De eso se trata la perversión sexual, del cual ahora el mundo está siendo atacado. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiéndose hechos vergonzosos delante de Dios. Es una vergüenza la homosexualidad, como los trastornos de la sexualidad, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y por eso se manifiestan una serie de comportamientos en aquellos que no honran y obedecen a Dios. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando detestados de toda injusticia. Viven en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad. Están llenos de envidia. Son homicidas.
No solamente matan físicamente, sino que odian a los que sirven a Dios. Viven en contienda, solamente saben sembrar cizaña, enemistades, son engañadores, engaños. Todo lo que es malo, viven en malignidades, porque al apartarse de Dios no le queda otra cosa. Son murmuradores, son detractores, son aborrecedores de Dios, son enemigos de Dios, son injuriosos, son soberbios, altivos. Dice la palabra que antes de la caída viene la soberbia, la altivez, antes de la caída. Todo el que se llena de soberbia va a caer. Inventores de males, inventan males. No respetan a los padres, son desobedientes a los padres. Son necios, son desleales, no respetan pacto, no tratan bien al que lo tratan bien. Siempre son contrarios a lo que es bueno. Eso es lo que pasa con esta sociedad. Y por eso legislan contra Dios. Porque al negar a Dios, se han llenado de maldad sus corazones. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen en los que la hacen. Son parte del engranaje que promueven pecado en el mundo. Porque se complacen no solamente ellos con estar corrompidos, sino con corromper a otros. Aleluya. Dice lo que dice la Escritura acerca de la agenda internacional para traer al hombre de pecado, el anticristo, que por ahí anda la cosa. Observe en el libro de Daniel, el capítulo 11, el versículo 36. Oiga lo que dice la Escritura. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablarás maravillas. La versión popular dice hablará perversidades, para que lo busquen ahí. Prosperará hasta que sea consumada la ira. Le va a ir bien hasta que llegue al tope, la fecha marcada. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Porque sobre todo se engrandecerá. La agenda internacional que impone la homosexualidad está promoviendo al mundo, preparando en el mundo para que el anticristo sea aceptado. Cuando se refiere a él, la Sagrada Escritura dice que no hará caso del amor de las mujeres. Y para que el mundo pueda aceptar a un gobernante que sea de esa naturaleza, necesita comenzar desde ya a preparar las familias del futuro, la gente del futuro, para que la gente pueda aceptarlo con facilidad y que no sea algo de rechazo. Oh, Dios mío, ¿cómo en el mundo va a haber un gobernante que sea homosexual? Sí, a nosotros nos impusieron un embajador y nada pasó. ¿Por qué no se lo mandaron a Rusia? ¿Por qué no se lo mandaron a Venezuela? Nos lo mandan a nosotros porque nos quieren imponer su agenda. Aleluya. Aleluya. Esto es una introducción de esta serie de los acontecimientos escatológicos y hoy hablamos acerca de la agenda mundial, de la agenda internacional. Si la iglesia se distrae en este momento, pierde la pelea. No te distraiga. La iglesia no se puede distraer. Nuestro enemigo es el infierno, está diseñado, tiene nombre y su manera de operar conocemos. No te distraiga. Es el que quiere derrotar tu familia, es el que quiere corromper tus hijos. Es el que quiere imponer nuevas leyes a la sociedad.
universalizada ya, donde los gobiernos serán presionados si no aceptan esa agenda. No te distraigas como iglesia. Tú no viniste aquí para otra cosa, sino para conocer la palabra y alcanzar el reino de Dios. Si anda detrás de otra cosa, está en el lugar equivocado. No te desenfoques como iglesia. No dejes que tu mirada se ponga en otra cosa que no sea en Dios y en el reino. Enfoquémonos en la familia. Enfoquémonos en la predicación del evangelio del reino, de las buenas nuevas, que dice la Escritura que te guiarán a ti a la salvación y a los que te oyeren. No dedique mucho tiempo o tanto tiempo a cosas que lo que hace que te han dañado y que te seguirán dañando. Comienza a dedicar tiempo a Dios, a la palabra, al reino, a obedecer la palabra. Este es un tiempo de mucha agresividad. Y tus hijos han sido lavados por la sangre de Cristo. Le pertenecen a Él. Pero tú tienes que educarlo a ellos, enseñarle principios para que no se rindan ante el mundo. Que ni siquiera las imposiciones infernales ni las imposiciones legislativas puedan dominarlo, porque resisten. Dar la vida por Cristo si es necesario. Bendito es el nombre del Señor. Que resistan. No te desenfoque. No te distraiga. Que fácilmente te hacen un nao fuera de base. La gracia de Dios esté contigo en el nombre de Jesús. Que la visitación de Dios esté contigo y con tu familia en este tiempo. Que su gracia se multiplique. Esta es una temporada para buscar el rostro de Dios y orar con el entendimiento y educar nosotros a la familia del reino mientras ellos están preparándose para educar la familia del futuro con la verdad. Que la lámpara no se apague, que hasta que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, tus hijos y mis hijos anuncien el reino de Dios, aunque mueran por la causa, pero que no se rindan, que no acepten que la iglesia se case en hombre con hombre ni mujeres con mujeres, sino que mejor la cierren. Aleluya. Pero no, que tus hijos estén claros acerca de esas cosas. Aleluya. Que sean capaces de dar su vida como Cristo ya la dio por nosotros, pero que no cedan. El infierno nunca podrá silenciar el reino de Dios, porque el reino de Dios es superior y es avasallante. Aleluya. Declaro victoria en este tiempo. Nos veremos ya más adelante con alguna predicación de la agenda internacional. Señor, te doy honor y te doy gloria. Te doy gracias hoy por tu amor y por tus misericordias. Gracias por la iglesia del camino. Bendigo esta casa. Declaro tu gracia sobre esta casa. Revoluciona esta casa. Cambia la mentalidad de nosotros. Santifica. Nos muestra tu gloria. Guarda este país. Bendigo al presidente de la República en el nombre de Jesús. Bendigo a los congresistas, la justicia. Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús hay salvación. Este país a ti te pertenece. Guarda esta nación. Guarda esta nación. Ningún espíritu de maldad puede operar contra la gente que no gobierna. La gente que no gobierna te pertenece a ti. Esta nación es tuya. Hay salvación, hay gracia, hay misericordia sobre esta nación.